¿Alguna vez te has preguntado por qué la ira te aísla más que cualquier otra emoción humana? Piensa en ello por un momento. Cuando estás verdaderamente enojado, ¿dónde estás? ¿Con quién estás realmente? La respuesta es inquietante. Estás completamente solo, encerrado en una cárcel invisible que tú mismo has construido con tus propias reacciones. Hace algunos días viajaba en un avión. El verano estaba bien avanzado y el país era casi un desierto en esa época del año. Todo era sequedad, calor sofocante, aire que quemaba los pulmones. Luego despegamos nuevamente, y el avión volvió a trepar hacia las alturas, hacia el alivio relativo de la atmósfera más fría. Durante ese segundo tramo del vuelo, 2 nuevos pasajeros abordaron y se sentaron en los asientos frente a mí. Eran un hombre y una mujer, aparentemente conocidos, quizás amigos o familiares. Comenzaron a conversar inmediatamente. Al principio sus voces eran bajas, casi susurros, el tono amigable y familiar de personas que se conocen bien. Pero pronto, muy pronto, algo cambió en la calidad de esa conversación. El tono comenzó a elevarse gradualmente. Las palabras se volvieron más afiladas, más cortantes. La ira comenzó a filtrarse en cada sílaba, en cada frase, como veneno goteando lentamente en un vaso de agua clara. Era imposible no escucharlos, no porque yo deliberadamente quisiera espiar su conversación, sino porque ellos mismos parecían haber olvidado por completo que existía alguien más en ese avión. Su violencia verbal los había aislado tan completamente del resto del mundo que en su universo, en ese momento, solo ellos existían. El resto de nosotros, los demás pasajeros, el personal de vuelo, el piloto, el mundo exterior que pasaba velozmente debajo de nosotros, todo había desaparecido. Su furia había creado una burbuja impenetrable alrededor de ellos. Y dentro de esa burbuja, solo había ira, resentimiento, acusaciones mutuas y el deseo de herir al otro. Y mientras los observaba, incapaz de no hacerlo dada la intensidad de su intercambio, algo me llamó la atención profundamente. No era simplemente el contenido de su disputa, que era trivial e insignificante como suelen serlo la mayoría de nuestras disputas cuando las miramos objetivamente. No, lo que me impactó fue esa cualidad peculiar que tiene la ira, esa característica única que la distingue de otras emociones. El aislamiento absoluto. La ira tiene ese poder extraño de cortarnos de todo y de todos. Como la tristeza profunda, como el duelo inconsolable, la ira nos separa, nos desconecta, nos arranca de la red de relaciones humanas en la que normalmente existimos. Durante ese momento de furia, al menos, toda relación genuina termina. Quedamos completamente solos con nuestra violencia, encerrados en nosotros mismos. Y esa ira, observé, tiene una fuerza temporal muy particular. Una vitalidad extraña, casi eléctrica, que viene precisamente de ese aislamiento, de esa desconexión total con el mundo exterior. Es como si toda nuestra energía vital se concentrara en un solo punto, en un solo objetivo: defender nuestra posición, atacar al otro, justificar nuestra reacción. Hay una desesperación peculiar en la ira, una desesperación que quizás no reconocemos en el momento, porque estamos demasiado ocupados sintiéndonos justificados en nuestra respuesta. Porque el aislamiento, cuando lo miramos honestamente, es desesperación en sí mismo. Estar completamente solo, completamente desconectado, es una forma de desesperación existencial. La ira del desencanto, cuando nuestras expectativas no se cumplen. La ira de los celos, cuando sentimos que algo o alguien que consideramos nuestro está siendo amenazado. Esa urgencia casi incontrolable de herir, de devolver el golpe, de hacer que el otro sienta lo que nosotros estamos sintiendo. Todo esto nos da una liberación violenta, una descarga de tensión acumulada, cuyo placer fundamental es la autojustificación. Porque cuando condenamos a otros, cuando los culpamos, cuando los señalamos como los responsables de nuestro malestar, esa misma condena es una justificación de nosotros mismos. Es una forma de decirnos: yo estoy bien. El problema es el otro. Yo soy la víctima inocente aquí.
sin algún tipo de actitud, ya sea de rectitud moral autoproclamada o de autodesprecio masoquista, ¿qué somos realmente? Es una pregunta que raramente nos hacemos. Usamos todos los medios disponibles para apuntalarnos, para sostener nuestra imagen de nosotros mismos, para mantener intacta nuestra autopercepción. Y la ira, como el odio, como el resentimiento, es una de las formas más fáciles, más inmediatas, más satisfactorias de hacerlo. Es mucho más fácil culpar que examinar. Es mucho más cómodo señalar hacia afuera que mirar hacia adentro. Ahora bien, debemos distinguir entre diferentes tipos de ira. Existe la ira simple, espontánea, ese estallido repentino que surge sin premeditación y que se olvida rápidamente, casi tan rápido como apareció. Eso es una cosa. Es como una tormenta eléctrica de verano que pasa velozmente, descarga su energía y desaparece sin dejar rastro. Pero la ira que se construye deliberadamente, que se cultiva día tras día, que se ha estado gestando en silencio durante semanas, meses o incluso años, que se alimenta constantemente de recuerdos y resentimientos, que busca activamente herir y destruir al objeto de su furia, eso es completamente diferente. Eso es algo mucho más peligroso, mucho más destructivo, tanto para quien la lleva como para quien la recibe. La ira simple, ese estallido momentáneo, puede tener alguna causa fisiológica directa. Quizás no has comido bien, quizás no has dormido lo suficiente, quizás hay algún desequilibrio hormonal o químico en tu cuerpo. Estas causas pueden identificarse, pueden verse con relativa claridad y pueden remediarse de manera práctica. Pero la ira que es resultado de una causa psicológica, la ira que surge de la estructura compleja de nuestra psique, de nuestros condicionamientos, de nuestras heridas emocionales no sanadas, de nuestras expectativas frustradas, es mucho más sutil, mucho más esquiva. Es mucho más difícil de abordar, porque sus raíces se extienden profundamente en el terreno de nuestra historia personal, de nuestra educación, de nuestra cultura, de todas las experiencias que nos han formado. Y aquí está el problema fundamental, el problema que raramente reconocemos. A la mayoría de nosotros realmente no nos importa estar enojados. No nos molesta. De hecho, en cierto nivel, disfrutamos de nuestra ira. Encontramos una excusa para ella, una razón que la hace aceptable, incluso admirable. ¿Por qué no deberíamos estar enojados cuando hay maltrato hacia otro ser humano o hacia nosotros mismos? ¿No es la ira una respuesta apropiada ante la injusticia? Entonces nos volvemos rectamente enojados, justamente indignados. Nuestra ira se viste con los ropajes de la moralidad, de la justicia, de la defensa de lo correcto. Nunca simplemente decimos, estoy enojado, y nos detenemos ahí, en el reconocimiento puro del hecho. No, eso sería demasiado simple, demasiado desnudo, demasiado vulnerable. En cambio, entramos en elaboradas explicaciones de su causa. Construimos narrativas complejas sobre por qué nuestra ira está justificada, sobre cómo las circunstancias nos forzaron a esta respuesta, sobre cómo cualquier persona razonable en nuestra situación sentiría exactamente lo mismo. Nunca simplemente decimos que somos celosos o amargos sin más. Eso sería admitir algo que consideramos vergonzoso, algo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Así que lo justificamos, lo explicamos, lo racionalizamos. Preguntamos retóricamente, ¿cómo puede haber amor sin celos? Como si los celos fueran una prueba de amor, una medida de qué tanto nos importa a alguien. O decimos que las acciones de alguien más nos han hecho amargos, transfiriendo así la responsabilidad de nuestro estado emocional a factores externos sobre los cuales afirmamos no tener control. Es siempre el otro quien nos ha hecho sentir así. Es siempre el mundo exterior el que nos ha provocado esta respuesta. Pero mira lo que está sucediendo realmente aquí. Observa el mecanismo con claridad. Es la explicación, la verbalización, ya sea silenciosa en nuestro diálogo interno o hablada en nuestras conversaciones con otros, lo que sostiene la ira, lo que le da alcance, profundidad y duración. Sin esa narrativa explicativa, la ira podría simplemente surgir y desaparecer como una ola en el océano. Pero con la historia que construimos alrededor de ella,
La ira se convierte en algo permanente, en una parte integral de nuestra identidad. La explicación actúa como un escudo sofisticado, como una armadura psicológica contra el descubrimiento de nosotros mismos tal como realmente somos, más allá de nuestras justificaciones y racionalizaciones. Queremos ser alabados por los demás. Queremos ser halagados, apreciados, reconocidos, validados. Esperamos que otros nos vean de cierta manera, que nos traten de cierta forma. Llevamos expectativas conscientes e inconscientes sobre cómo deberían desarrollarse nuestras interacciones, nuestras relaciones, nuestra vida. Y cuando estas expectativas no se cumplen, cuando estas cosas que esperábamos no ocurren, cuando la realidad no se ajusta a nuestro guión mental, nos decepcionamos profundamente. Nos volvemos amargos o celosos o resentidos, y entonces, violenta o suavemente, directa o indirectamente, culpamos a alguien más. Le atribuimos a otra persona la responsabilidad de nuestro estado emocional. Decimos que el otro es responsable de nuestra amargura, de nuestra tristeza, de nuestra frustración. Tú eres de gran importancia para mí, de significancia crucial, porque dependo de ti para mi felicidad, para mi sensación de bienestar, para mi posición social, para mi prestigio y mi autoestima. A través de ti, me realizo como persona, o al menos eso creo. A través de ti, lleno el vacío que siento en mí mismo. Por eso eres tan importante para mí. Debo protegerte como si fueras mi posesión. Debo mantenerte cerca, bajo mi control. Debo poseerte de alguna manera, ya sea física, emocional o psicológicamente. A través de ti, escapo de mí mismo, de mi propia vacuidad, de mi propia soledad fundamental. Y cuando esa relación se ve amenazada, cuando soy arrojado de vuelta sobre mí mismo, cuando el espejo en el que me miraba se rompe y tengo que enfrentar mi propio reflejo directo sin intermediarios, teniendo miedo de mi propio estado interior, me enojo. La ira se convierte entonces en una defensa, en una forma de evitar mirar lo que realmente está sucediendo dentro de mí. La ira toma muchas formas, muchos nombres, muchos disfraces. Decepción, resentimiento, amargura, celos, envidia, indignación. Pero todas son variaciones del mismo tema fundamental. Ahora, considera esto cuidadosamente. El almacenamiento de la ira, que es lo que llamamos resentimiento, ese guardar las ofensas y los agravios como si fueran tesoros preciosos, requiere según la tradición el antídoto del perdón. Nos dicen que debemos perdonar para liberarnos del peso del resentimiento. Pero el almacenamiento mismo de la ira, el mecanismo por el cual acumulamos y preservamos nuestras heridas, es mucho más significativo, mucho más revelador que el concepto de perdón. El perdón es completamente innecesario, redundante, cuando no hay acumulación de ira en primer lugar. El perdón se vuelve esencial solo cuando ya hemos estado guardando, cultivando, alimentando el resentimiento durante un tiempo. Pero estar libre desde el principio de la adulación y del sentido de injuria, sin caer en la dureza de la indiferencia emocional, sin volvernos insensibles o cínicos, eso genera algo completamente diferente. Eso genera misericordia genuina, caridad real, compasión verdadera. No la compasión como concepto moral o religioso, sino como un estado real del ser. Ahora, déjame preguntarte algo fundamental, algo que va al corazón mismo de cómo intentamos lidiar con la ira. ¿Puede la ira eliminarse mediante la acción de la voluntad? Piensa en esto detenidamente antes de responder, porque si examinas la naturaleza de la voluntad misma, descubrirás que la voluntad es parte de la violencia. La voluntad es el resultado del deseo, del anhelo de ser algo, de convertirnos en alguien diferente de lo que somos. Y el deseo en su misma naturaleza, en su estructura fundamental, es agresivo, dominante, conquistador. El deseo busca obtener, adquirir, poseer, controlar. Entonces, suprimir la ira mediante el ejercicio de la voluntad, mediante el esfuerzo determinado de no estar enojado, es simplemente transferir la ira a un nivel diferente, darle un nombre diferente,
moverla de un compartimento mental a otro. Pero la ira sigue estando ahí, ahora quizás más profundamente enterrada, más disfrazada, pero todavía parte de la violencia fundamental en nosotros. Para estar verdaderamente libres de la violencia, y esto no es el cultivo de la no violencia como si fuera una virtud que podemos practicar y desarrollar, debe haber comprensión genuina del deseo mismo. No hay sustituto espiritual para el deseo. No podemos simplemente reemplazar un deseo con otro deseo más elevado o más espiritual y llamarlo transformación. El deseo no puede ser suprimido por la fuerza de voluntad, porque eso solo lo empuja hacia niveles más profundos del inconsciente, donde continúa operando en la oscuridad. Tampoco puede ser sublimado, convertido en algo diferente mediante algún proceso psicológico ingenioso. Debe haber una conciencia silenciosa y sin elección del deseo tal como es. Y esta conciencia pasiva, esta observación sin juicio, es la experimentación directa del deseo sin un experimentador separado que le dé un nombre, que lo categorice, que lo juzgue como bueno o malo. Ahora permíteme llevarte a algo más profundo, más fundamental. Donde sea que haya una división, una separación, debe haber conflicto. Esta es una ley, no una ley física como la gravedad, pero una ley psicológica tan inevitable como cualquier ley de la naturaleza. Una ley eterna que opera en el reino de la psique humana. Donde hay separación, una división, una ruptura en dos partes, debe inevitablemente haber conflicto entre esas partes. Es imposible que sea de otra manera. Y ese conflicto fundamental existe en nosotros porque hemos creado, hemos construido mentalmente, una separación entre el observador y lo observado. Decimos, yo soy diferente de mi ira, yo soy diferente de mi envidia, yo soy diferente de mi tristeza, yo soy diferente de mi miedo. Creamos esta división artificial entre el yo que observa y la emoción que es observada, como si fueran dos entidades separadas, dos cosas distintas que existen independientemente una de la otra. Por lo tanto, siendo aparentemente diferentes, separados, hay conflicto constante entre ellos. Yo debo deshacerme de la tristeza. Dime cómo superar la tristeza. Dime qué técnica usar para eliminar mi miedo. Dame un método para controlar mi ira. Conflicto todo el tiempo, batalla constante, lucha perpetua entre el yo que quiere cambiar y la emoción que debe ser cambiada. Pero mira más de cerca. Observa sin prejuicios. Tú eres la tristeza. No eres una entidad separada que tiene tristeza como si fuera una posesión, como si fueras el dueño de una casa que contiene muebles llamados emociones. No eres diferente de la tristeza en absoluto. La tristeza no es algo que te sucede a ti como sujeto. Tú eres esa tristeza en el momento en que surge. No eres diferente de la ira cuando la ira está presente. No eres diferente de tus deseos sexuales cuando surgen. No eres diferente de la soledad que sientes. Tú eres esa soledad. La división es ilusoria, creada por el pensamiento. Antes, cuando mantenía esa separación artificial, cuando creía en esa división, actuaba sobre mi tristeza. ¿Entiendes la diferencia? Si estoy solo, y creo que el yo es diferente de la soledad, entonces ese yo intenta escapar de la soledad. Busca compañía desesperadamente. Se distrae con entretenimientos. Intenta superar la soledad mediante actividades sociales. O la analiza, trata de entender sus causas, espera que comprendiéndola intelectualmente de alguna manera, desaparezca. Trata de llenar ese vacío de soledad con todo tipo de cosas. Con actividades, con relaciones superficiales, con consumo, con entretenimiento constante, incluso con actividad religiosa o espiritual, que no es más que otra forma de escape. Antes, desde esa posición de separación, actuaba sobre la emoción. Tomaba medidas contra ella, luchaba con ella. Pero ahora, si veo que no hay separación, que yo soy esa emoción, no puedo actuar sobre ella porque no hay nadie separado que pueda actuar. No hay un yo aquí y una emoción allá. Hay simplemente lo que es, sin división. Entonces, ¿qué sucede realmente cuando el observador es lo observado?
¿Qué tiene lugar en ese momento de no separación? Cuando la ira soy yo, completamente, sin división, sin esa distancia artificial entre el experimentador y lo experimentado, ¿qué ocurre? Primero, y esto es extraordinario si realmente lo experimentas, todo conflicto cesa inmediatamente. Todo conflicto cesa de manera natural, sin esfuerzo, cuando te das cuenta completamente de que tú eres eso. Soy moreno de piel. Terminado. No hay conflicto al respecto. Es un hecho simple, indiscutible. Moreno claro o moreno oscuro, no importa. Es lo que es. No hay un yo que esté tratando de no ser moreno. No hay lucha interna sobre el color de mi piel. Así que eliminas por completo este proceso divisivo que trae conflicto constante dentro de ti mismo. El hecho es, en este momento soy ira, soy celos, soy soledad. No tengo estas cosas, soy estas cosas. Ahora pregunto, ¿por qué hacemos de este hecho simple una idea? ¿Por qué crear una abstracción de algo que es concreto y directo? ¿Es más fácil hacer una abstracción, crear un concepto, que enfrentar el hecho desnudo? Porque cuando convierto el hecho en una idea, entonces puedo jugar con esa idea intelectualmente. Puedo analizarla, categorizarla, compararla con otras ideas. Puedo decir, sí, esta es una buena idea. Esta es una mala idea. Esta idea es útil. Esta otra es perjudicial. Pero cuando no hay abstracción sino simplemente el hecho crudo, inmediato, sin mediación conceptual, entonces tengo que lidiar con ello directamente. No puedo esconderme detrás de teorías, análisis o explicaciones. El hecho está ahí, desnudo, demandando atención completa. El miedo, el placer, la tristeza, el pensamiento y la violencia están todos profundamente interrelacionados. Son hebras de la misma red compleja. La mayoría de nosotros, si somos honestos, encontramos placer en ciertos aspectos de la violencia. En no gustarle a alguien y poder expresar ese disgusto. En odiar a una raza o grupo particular de personas y sentir la intensidad de ese odio. En tener sentimientos antagónicos hacia otros y actuar desde ese antagonismo. Hay una satisfacción oscura en todo esto. Un placer que raramente admitimos, pero que está ahí. Pero en un estado mental en el que toda violencia ha llegado realmente a su fin, no como represión, sino como comprensión genuina, hay una alegría que es completamente diferente del placer de la violencia. Es una alegría sin causa, sin objeto, que no depende de nada externo. Es muy diferente del placer que obtenemos de la violencia con todos sus conflictos asociados, sus odios compensatorios y sus miedos subyacentes. Entonces pregunto, ¿podemos ir juntos a la raíz misma de la violencia? No a sus manifestaciones superficiales, no a sus síntomas, sino a su raíz profunda. ¿Y podemos estar completamente libres de ella? De lo contrario, y este es el punto crucial, viviremos eternamente en batalla unos con otros. Si esa es la forma en que quieres vivir, y aparentemente la mayoría de la gente sí quiere vivir así aunque no lo admitan, entonces continúa por ese camino. No hay nada más que decir. Si dices con total convicción, bueno, lo siento, la violencia nunca puede terminar. Es parte de la naturaleza humana. Siempre ha existido y siempre existirá. No hay esperanza de cambio. Entonces tú y yo no tenemos medios de comunicación real. Te has bloqueado a ti mismo completamente. Has cerrado la puerta a cualquier posibilidad de transformación. Pero si dices, aunque sea con duda, que podría haber una forma diferente de vivir, entonces podremos comunicarnos genuinamente. Entonces, podremos explorar juntos. Así que consideremos juntos, aquellos de nosotros que estamos abiertos a esta exploración, si es realmente posible terminar totalmente, completamente, sin reservas, con toda forma de violencia en nosotros mismos, y aún así vivir en este mundo monstruosamente brutal, en esta sociedad que celebra la competencia agresiva, que glorifica la guerra, que justifica la violencia en nombre de causas nobles. Yo creo firmemente que es posible. No es una creencia ciega o una esperanza vana.
Es algo que he explorado profundamente. No quiero tener ni un soplo, ni una traza, ni un residuo de odio, celos, ansiedad o miedo en mí. Quiero vivir completamente en paz, internamente y externamente. Lo cual no significa que quiera morir, que quiera escapar de la vida, que quiera retirarme a una cueva o un monasterio. Al contrario, quiero vivir plenamente en esta tierra maravillosa, tan llena de belleza, tan rica en experiencias, tan hermosa en su diversidad. Quiero mirar los árboles sin proyectar mis pensamientos sobre ellos. Quiero ver las flores sin que mi mente las convierta en símbolos. Quiero contemplar los ríos, los prados, las montañas. Quiero ver a las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, toda la humanidad, y al mismo tiempo vivir completamente en paz conmigo mismo y con el mundo. No es una fantasía romántica, es una posibilidad real, pero requiere investigación seria. ¿Qué puedo hacer para realizar esto? Si sabemos cómo mirar la violencia, no solo externamente en la sociedad que nos rodea, las guerras que se libran en nombre de ideologías y religiones, los disturbios que estallan por tensiones raciales o económicas, los antagonismos nacionales que dividen a la humanidad en campos enemigos, los conflictos de clase que enfrentan a grupos contra otros, sino también la violencia que existe en nosotros mismos, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones cotidianas, entonces quizás, solo quizás, podamos ir más allá de ella. Aquí hay un problema tremendamente complejo. Durante siglos y siglos, a través de milenios de historia humana, el hombre ha sido violento. Las religiones, todas ellas sin excepción, han intentado domesticarlo, civilizarlo, suavizarlo, transformarlo. Han predicado amor, compasión, perdón, paz. Han creado códigos morales elaborados, mandamientos divinos, preceptos éticos. Han prometido recompensas celestiales y amenazado con castigos infernales. Lo han intentado en todo el mundo, en todas las culturas, en todas las épocas. Y ninguna de ellas ha tenido éxito realmente. La violencia continúa, quizás ahora más sofisticada, más tecnológica, más devastadora que nunca. Así que si vamos a entrar seriamente en esta cuestión, si vamos a investigarla sin ilusiones, debemos, me parece, ser al menos muy serios al respecto. No podemos tratarlo como un entretenimiento intelectual, como un juego filosófico abstracto, porque este problema nos llevará, si lo seguimos hasta el final, a un dominio completamente diferente de percepción y acción. Pero si queremos meramente jugar con el problema, debatirlo académicamente para nuestro entretenimiento intelectual o nuestro prestigio profesional, no llegaremos muy lejos. Nos quedaremos en la superficie. Puedes sentir que tú mismo eres muy serio acerca del problema, que realmente quieres entenderlo y resolverlo en tu propia vida. Pero luego miras alrededor y ves que tantas otras personas en el mundo no son serias en absoluto. No están preparadas para hacer nada real al respecto. Entonces surge la pregunta desalentadora: ¿de qué sirve que yo haga algo si los demás no lo hacen? ¿No es esto una gota en el océano? ¿No es futilidad? Pero no me importa en absoluto si ellos lo toman en serio o no. Esa no es mi preocupación. Yo lo tomo en serio. Eso es completamente suficiente para mí. No soy el guardián de mi hermano. No puedo controlar lo que otros hacen o dejan de hacer. Yo mismo, como ser humano individual, siento muy fuertemente, muy profundamente acerca de esta cuestión de la violencia. Y veré, con todo mi ser, que en mí mismo no haya violencia. Eso es todo lo que puedo hacer. Y eso es todo lo que necesito hacer. Pero no puedo, y no quiero, decirte a ti ni a nadie más: no seas violento. Sé pacífico. Sé amoroso. Eso no tiene ningún significado real. Son solo palabras vacías, moralismo barato, a menos que tú mismo lo quieras profundamente, a menos que nazca de tu propia comprensión, no de mi persuasión. Entonces pregunto de nuevo: ¿es este problema de la violencia algo que está allá afuera, en el mundo exterior, en las estructuras sociales, en los sistemas políticos, en las instituciones? ¿O está aquí, dentro de mí? ¿Quieres resolver el problema en el mundo exterior? ¿Cambiar las estructuras de poder? ¿Reformar las instituciones?
¿Crear nuevas leyes? ¿O estás cuestionando la violencia misma tal como existe en ti, en tu corazón, en tu mente, en tus reacciones cotidianas? Si estás verdaderamente libre de violencia en ti mismo, no como represión sino como comprensión, entonces, inevitablemente surge la pregunta práctica. ¿Cómo voy a vivir en un mundo que está lleno de violencia, de codicia, de adquisitividad, de envidia, de competencia brutal? ¿No seré simplemente aplastado? ¿No seré destruido por aquellos que no tienen tales escrúpulos? Esa es la pregunta inevitable que invariablemente se hace, que surge en casi todas las mentes. Es una pregunta que parece práctica, realista, sensata. Pero cuando haces tal pregunta, cuando esa es tu preocupación primaria, me parece que no estás realmente viviendo pacíficamente. Si vivieras verdaderamente en paz, si esa paz fuera real y profunda, no tendrías ningún problema en absoluto. La pregunta ni siquiera surgiría. Puedes ser encarcelado porque te niegas a unirte al ejército, porque tu conciencia no te permite participar en la matanza organizada. O puedes ser fusilado porque te niegas a luchar, porque no puedes levantar un arma contra otro ser humano. Pero eso no es un problema para ti. Es una consecuencia, simplemente. Serás fusilado, y eso es todo. No hay angustia interna al respecto. No hay conflicto. Es extraordinariamente importante entender esto si vamos a seguir adelante. Estamos tratando de entender la violencia como un hecho concreto, inmediato, no como una idea abstracta, no como un concepto filosófico. Como un hecho que existe aquí y ahora en el ser humano, y el ser humano soy yo, eres tú. No estamos hablando de la humanidad en general, de alguna abstracción colectiva. Estamos hablando de este ser humano particular que está leyendo o escuchando estas palabras en este momento. Y para entrar realmente en el problema, para ir a su profundidad, debo estar completamente vulnerable, totalmente abierto a él. No puedo protegerme con teorías, con sistemas de creencias, con explicaciones tranquilizadoras. Debo exponerme a mí mismo sin defensas. No necesariamente exponerme ante ti, porque quizás no estés interesado, quizás no te importe en absoluto lo que yo descubra sobre mí mismo. Pero debo estar en un estado mental que demanda, que exige ver esto hasta el final, que está determinado a llegar hasta la raíz, y que en ningún punto se detiene y dice, no iré más lejos. Esto es demasiado perturbador. Esto amenaza demasiado mi imagen de mí mismo. Ahora bien, debe ser completamente obvio para mí, si soy honesto aunque sea por un momento, que soy un ser humano violento. No puedo negarlos. He experimentado violencia en la ira, en esos momentos en que pierdo el control y digo o hago cosas de las que luego me arrepiento. He experimentado violencia en mis demandas sexuales, en esa urgencia de satisfacer mis deseos sin considerar realmente al otro como persona. He experimentado violencia en el odio, creando enemistad con otros por razones a menudo triviales. He experimentado violencia en los celos, en esa posesividad destructiva que quiere controlar y dominar. Y muchas otras formas de violencia sutiles y no tan sutiles. Lo he experimentado todo. Lo he conocido. Está en mí. Y ahora me digo a mí mismo con total seriedad. Quiero entender todo este problema de la violencia. No solo un fragmento aislado expresado en la guerra entre naciones, sino esta agresión fundamental en el ser humano, esta violencia que también existe en los animales y de la cual soy parte. Quiero ver toda la estructura de la violencia humana. La violencia no es meramente matar a otro ser humano en un campo de batalla o en un crimen de pasión. Eso es solo la manifestación más obvia, más dramática. Es violencia cuando usamos una palabra afilada, cortante, para herir a alguien emocionalmente. Es violencia cuando hacemos un gesto despectivo para apartar a una persona, para desestimar su valor. Es violencia cuando obedecemos no por comprensión, sino porque hay miedo al castigo o al rechazo. Así que la violencia no es meramente la carnicería organizada que se lleva a cabo en nombre de Dios, en nombre de la justicia, en nombre de la sociedad o del país, en nombre de ideologías políticas o religiosas. La violencia es mucho más sutil que eso, mucho más penetrante, mucho más profunda de lo que normalmente reconocemos.
Y estamos indagando, tú y yo juntos, si estás dispuesto, en las profundidades mismas de la violencia. No nos vamos a contentar con explicaciones superficiales o soluciones cosméticas. Cuando te llamas a ti mismo indio, pakistaní, musulmán, cristiano, europeo, asiático, africano, o cualquier otra etiqueta nacional, étnica o religiosa, estás siendo violento. ¿Ves por qué esto es inherentemente violento? Porque te estás separando, estás creando una división, una frontera psicológica entre tú y el resto de la humanidad. Estás diciendo, yo pertenezco a este grupo y no a ese otro. Mi grupo es diferente, quizás mejor, quizás con más derechos que el tuyo. Cuando te separas de otros seres humanos por creencia religiosa, por nacionalidad, por tradición cultural, por ideología política, esa misma separación engendra violencia inevitable. Es la semilla de la que crecen los conflictos. Así que un hombre que está genuinamente, seriamente buscando entender y terminar con la violencia, no pertenece a ningún país en ese sentido tribal. No se identifica con ninguna religión organizada. No se adhiere a ningún partido político o sistema parcial que divide a la humanidad. Está preocupado por la comprensión total de la humanidad como un todo indivisible. Una de las expresiones más comunes, más cotidianas, más reconocibles de la violencia es la ira. Cuando mi esposa o mi hermana o mi hija es atacada físicamente o verbalmente, digo que estoy rectamente enojado, justamente indignado. Mi ira está justificada moralmente. Cuando mi país es atacado por fuerzas enemigas, cuando mis ideas son criticadas, cuando mis principios son cuestionados, cuando mi forma de vida es amenazada, estoy rectamente enojado, defiendo lo mío. También me enojo cuando mis hábitos son atacados o cuestionados. Cuando alguien critica mi forma de vivir, mis rutinas, mis preferencias, o cuando tocan mis pequeñas opiniones insignificantes, esas creencias que he sostenido durante años sin examinarlas realmente. Cuando pisas mis callos metafóricos, cuando insultas mi inteligencia o mi dignidad, me enojo. O si alguien flirtea con mi esposa y me pongo celoso, esos celos se llaman rectos, justificados, porque ella es mi propiedad, mi posesión legítima. La sociedad me ha dado derechos sobre ella. Y toda esta ira, en todas sus formas y manifestaciones, está moralmente justificada por nosotros mismos y por la sociedad. Pero irónicamente, también se considera justificado matar por mi país en una guerra. Eso también es ira, violencia en su forma más extrema, pero está santificada por el patriotismo, por el deber, por la necesidad nacional. Entonces, cuando hablamos seriamente de ira, que reconocemos como una parte significativa de la violencia humana, miramos la ira en términos de categorías como ira recta e ira no recta, ira justificada e ira injustificada, según nuestras propias inclinaciones personales y nuestros impulsos culturales. O podemos simplemente ver ira, sin calificativos, sin justificaciones, sin racionalizaciones. ¿Existe alguna vez realmente la ira recta? ¿O solo hay ira, simple y llanamente? No hay influencia buena o influencia mala sobre nosotros. Solo hay influencia. Pero cuando estás influenciado por algo que no me conviene, que no se ajusta a mis preferencias o intereses, lo llamo una influencia maligna, perjudicial. Es todo relativo a mi perspectiva limitada. En el momento mismo en que proteges algo, cualquier cosa, a tu familia de amenazas percibidas, tu país de enemigos externos o internos, un trozo de tela de color llamado bandera como si fuera algo sagrado, una creencia religiosa o política que consideras verdadera, una idea que has adoptado como tuya, un dogma al que te aferras, la cosa que demandas o que sostienes como tuya. Esa misma actitud de protección indica que hay ira subyacente. La protección nace del miedo, y el miedo está íntimamente relacionado con la ira. Entonces pregunto, ¿puedes mirar la ira sin ninguna explicación de por qué surgió? ¿Sin ninguna justificación de por qué está bien en este caso particular? Sin decir a ti mismo, debo proteger mis bienes, por lo tanto mi ira es comprensible. O, tenía razón al enojarme dado lo que hizo el otro. O, qué estúpido de mi parte
enojarme por algo tan trivial. Puedes simplemente mirar la ira como si fuera algo por sí mismo, un fenómeno que observas sin involucrarte emocionalmente en él. Puedes mirarla completamente objetivamente, lo que significa ni defenderla ni condenarla, ni justificarla ni culparte por ella. ¿Puedes realmente hacer esto? Es una pregunta real, no retórica. ¿Puedo mirarte a ti objetivamente si soy antagónico hacia ti? ¿Si llevo resentimiento contra ti? ¿Si te veo como mi enemigo? Obviamente no. Mi antagonismo colorea todo lo que veo en ti. ¿O puedo verte objetivamente si estoy pensando qué persona tan maravillosa eres, si te idealizo, si proyecto sobre ti cualidades que quizás no tienes? Tampoco entonces puedo verte realmente como eres. Puedo verte con claridad, tal como eres, solo cuando te miro con cierto cuidado, una atención genuina, en la cual ninguna de estas distorsiones emocionales está involucrada. Ni antagonismo ni adoración, solo observación clara. Ahora, ¿puedo mirar la ira de la misma manera? Lo que significa que soy completamente vulnerable al problema, que no me resisto a sentir lo que hay que sentir, que no estoy construyendo defensas psicológicas contra ella. Estoy simplemente observando este fenómeno extraordinario de la ira surgiendo en mí, sin ninguna reacción hacia ella, sin decir esto es bueno o esto es malo, sin tratar de cambiarla o mantenerla. Es extraordinariamente difícil mirar la ira de esta manera desapasionada, porque la ira es parte de mí. No es algo separado que puedo poner a distancia y examinar como un científico examina un espécimen bajo el microscopio. La ira soy yo en ese momento. Pero eso es exactamente lo que estoy tratando de hacer. Observar sin división entre el observador y lo observado. Aquí estoy, reconociéndome como un ser humano violento. Ya sea negro, moreno, blanco o morado, de cualquier raza o cultura. No me preocupa académicamente si he heredado esta violencia genéticamente de mis antepasados. No me interesa debatir si la sociedad la ha producido en mí a través del condicionamiento cultural. Esas son preguntas interesantes para psicólogos y sociólogos, pero no son mi preocupación principal ahora. Todo lo que realmente me preocupa, lo único que importa fundamentalmente, es esta pregunta. ¿Es posible en absoluto estar completamente libre de esta violencia? No controlarla, no suprimirla, no canalizarla hacia formas socialmente aceptables, sino estar genuinamente libre de ella. Estar libre de la violencia lo significa todo para mí. Es más importante para mí que cualquier otra cosa. Es más importante que el sexo, que la satisfacción de mis deseos. Es más importante que la comida, que el confort material. Es más importante que la posición social, que el prestigio, que el reconocimiento, que el éxito mundano. Porque esta cosa, esta violencia, me está corrompiendo desde adentro. Me está destruyendo a mí como ser humano y está destruyendo el mundo a mi alrededor. Y quiero entenderla completamente. Quiero ir más allá de ella, no como escape, sino como comprensión total. Me siento genuinamente responsable de toda esta ira y violencia en el mundo. No es solo una frase bonita, no son solo palabras vacías de moralidad. Me siento realmente responsable. Y me digo a mí mismo con absoluta claridad: puedo hacer algo real sobre la violencia en el mundo solo si estoy más allá de la ira yo mismo, más allá de la violencia en mí mismo, más allá de la nacionalidad y de todas las divisiones que crean conflicto. Este sentimiento profundo de que debo entender la violencia en mí mismo, este sentido de urgencia e importancia, trae una tremenda vitalidad y pasión por descubrir. No es un interés tibio, intelectual, académico. Es una pasión ardiente que da energía a toda la investigación. Para investigar verdaderamente el hecho de tu propia ira, de tu propia violencia, no debes emitir ningún juicio sobre ella. Porque en el momento mismo en que concibes su opuesto, en el momento en que piensas, debería ser pacífico en lugar de violento, has condenado la violencia y por lo tanto no puedes verla realmente como es. Tu juicio, tu evaluación moral, tu deseo de que sea diferente, todo eso interfiere con la percepción clara. Cuando dices honestamente que no te gusta a alguien o que odias a alguien, eso es un hecho psicológico,
Aunque suene terrible a los oídos de la moralidad convencional, es un hecho. Si puedes mirarlo sin condenarte a ti mismo por sentirlo, si puedes entrar en ello completamente sin miedo, sin resistencia, sin tratar de cambiarlo, entonces ese mismo ver completo hace que cese. Pero inmediatamente dices, no debo odiar, es malo odiar, debo tener amor en mi corazón, debo cultivar sentimientos positivos. Entonces estás viviendo en un mundo hipócrita, un mundo de dobles estándares donde niegas lo que realmente es y pretendes ser lo que no eres. Vivir completa, totalmente en el momento presente, es vivir con lo que es, con lo real, con lo actual, sin ningún sentido de condena moral o justificación racionalizadora. Entonces lo entiendes tan completamente, tan totalmente, que has terminado con ello. No porque lo hayas reprimido o porque hayas logrado controlarlo mediante esfuerzo. Simplemente porque al verlo completamente, sin distorsión, se disuelve. Cuando ves algo con absoluta claridad, sin la niebla de tus prejuicios y condicionamientos, el problema se resuelve por sí mismo. No necesitas aplicar ninguna técnica, ningún método, ninguna disciplina. La claridad misma de la percepción es la acción que transforma. Ahora, ¿qué es realmente el análisis? Pensamos que el análisis es el camino hacia la comprensión. El análisis es observación, ¿no es cierto? Es una forma particular de observación. Me observo a mí mismo y observándome digo, he estado enojado hace una hora. ¿Por qué he estado enojado? ¿Qué causó mi ira? ¿Qué provocó mi reacción? Las explicaciones que construyo, la búsqueda de la causa, las justificaciones que ofrezco, todo eso es parte del proceso de análisis. Y el análisis es parte del pensamiento, una actividad del pensamiento. Y observa esto cuidadosamente. El análisis toma tiempo. No es instantáneo. Al final del proceso analítico, después de examinar las causas y las circunstancias, digo, esa ira estaba justificada dado lo que pasó. O esa ira no estaba justificada, fue una reacción exagerada de mi parte. Por lo tanto, debo ser más vigilante la próxima vez. Debo estar más alerta. Solo me enojaré cuando realmente esté justificado hacerlo. De nuevo la división entre ira recta e ira no recta, entre ira apropiada e ira inapropiada. Así que mira cuidadosamente lo que está sucediendo en este proceso. El pensamiento es despertado, activado por la experiencia de la ira. Y entonces el pensamiento observa la ira, la analiza, trata de entenderla. Entonces, ¿qué tiene lugar realmente? El pensamiento se convierte en el observador, en el analizador. Y entonces, inevitablemente, el observador que es pensamiento se vuelve diferente de la cosa que observa, que es su ira. Se crea una división artificial entre el analizador y lo analizado, entre el observador y lo observado. Al observar el pensamiento de esta manera, al ver todas las actividades del pensamiento, cómo funciona, cómo crea divisiones, cómo genera conflicto, de esa observación atenta puede surgir algo diferente. Inteligencia. Esta inteligencia no es el resultado de la acumulación de conocimiento. Es el resultado directo de la observación clara de los funcionamientos del pensamiento, de ver cómo el pensamiento crea problemas mientras pretende resolverlos. Ahora, cuando esa inteligencia está presente, está observando. No es el pensamiento observando, es la inteligencia observando. Observando la mente y todos sus movimientos. Observando el cuerpo y sus necesidades. Observando el corazón y sus anhelos. Y esa inteligencia, cuando ve que ayer comiste cierta comida y te causó dolor, simplemente dice, no comas esa comida hoy, déjala. Y porque es la inteligencia la que está operando, no el pensamiento con sus conflictos internos, dejas esa comida instantáneamente. No hay lucha interna, no hay tentación seguida de resistencia. Simplemente no la comes. Alguien podría objetar, pero eso es simplemente memoria operando. Recuerdas el dolor de ayer y por eso evitas la comida hoy. No, espera.
Escucha más cuidadosamente lo que estoy diciendo. La inteligencia no es pensamiento. El pensamiento es memoria, conocimiento acumulado del pasado. La inteligencia surge al observar la operación del pensamiento sin involucrarse en ella, sin identificarse con ella. Observar el pensamiento, no condenarlo como malo, ni aceptarlo como bueno. Solo observar cómo opera el pensamiento, cómo funciona en todas las situaciones. En esa observación pura, desapegada, surge la inteligencia. Ahora cuando esa inteligencia está presente y observando, y vuelves a estar frente a esa comida que ayer te causó dolor, la inteligencia al observar también está consciente de la causación, del proceso de causa y efecto que involucra el pasado. La inteligencia no niega el pasado, no ignora la causa. Está completamente consciente de la causa y del resultado posible. Pero no es meramente memoria mecánica reaccionando. Es inteligencia que percibe todo el movimiento de causación, que ve la relación entre acción y consecuencia, y que actúa desde esa percepción total, no desde un fragmento del pasado. Mira esto de otra manera. Estoy enojado. Eso es el único factor real, ¿no es cierto? El hecho simple, inmediato, sin adornos. Hay ira. Cuando inmediatamente digo, no debo estar enojado, esa es una conclusión mental. Esa es una abstracción derivada de mi condicionamiento moral o religioso. Pero el hecho puro, inescapable, es simplemente que estoy enojado ahora. Si supiera realmente, profundamente, cómo resolver esa ira, cómo ir a su raíz y entenderla completamente, entonces su opuesto no surgiría en absoluto. No necesitaría el concepto de no debo estar enojado. Ese concepto surge solo cuando no puedo resolver la ira, cuando no puedo lidiar con el hecho directamente. Entonces pregunto, ¿puedo resolver esa ira, trabajar con ella, sin recurrir inmediatamente a su opuesto? Sin decir, no debo estar enojado, o debo ser pacífico, o debo cultivar la paciencia. El no debo estar enojado es el opuesto conceptual de la ira. Y ese opuesto surge, se crea mentalmente, solo cuando no puedo entender toda la estructura de la ira, cuando no puedo ir más allá de ella, mediante comprensión directa. Así que digo a mí mismo, ¿puedo entender la ira tal como es? No controlarla mediante esfuerzo de voluntad. No rechazarla como algo malo que no debería estar en mí. No ceder pasivamente ante ella y dejarla que me arrastre. Sino entenderla, tener una visión profunda, una percepción penetrante de toda la estructura de la ira, de sus raíces, de sus manifestaciones, de cómo opera en mí. Si puedo hacer eso, si puedo tener esa comprensión total, entonces el opuesto conceptual no existe porque no es necesario. Alguien podría protestar con miedo. Si no controlo mi ira, si simplemente la observo sin hacer nada, tengo miedo de que haré algo terrible. Tengo miedo de matar a alguien. Tengo miedo de que mi ira me lleve a una violencia extrema. Mira, detente un momento antes de llegar a escenarios extremos. Antes de matar a alguien en un arrebato de ira descontrolada, lo cual es un escenario bastante raro en realidad, trata de averiguar si puedes resolver la ira de una manera completamente diferente. Controlarla mediante fuerza de voluntad es simplemente suprimirla, empujarla hacia niveles más profundos de tu psique, donde sigue operando inconscientemente. Decir, no debo estar enojado como un mandamiento moral, es crear el opuesto conceptual, y por lo tanto, establecer un conflicto interno perpetuo entre lo que soy y lo que creo que debería ser, entre el no debo ser como ideal y el hecho de que soy. O si intentas escapar de la ira mediante distracción o racionalización, la ira todavía está ahí, sin resolver, esperando la próxima oportunidad para manifestarse. No has tocado realmente el problema. Ahora mira lo que ha tenido lugar históricamente en ti, a través de años de condicionamiento. Antes intentaste controlar la ira. Eso es un desperdicio tremendo de energía psicológica. Antes intentaste suprimirla, lo cual también es un desperdicio de energía. Antes intentaste escapar de ella mediante actividades, o racionalizarla mediante explicaciones elaboradas. Eso es una evitación,
un escape del hecho real y también un desperdicio de energía. Pero si no escapas, si no controlas, si no suprimes, si no tratas de racionalizarla o justificarla, ¿qué sucede? Toda esa energía que normalmente se dispersa en estas actividades inútiles está ahora concentrada, unificada. Tienes entonces esa energía enorme, completa, para lidiar con un solo hecho, con una sola realidad, la ira tal como es. ¿Has captado realmente esto? Por favor, presta mucha atención, porque si no lo captas, si no ves la lógica y la verdad de esto, entonces todo se vuelve meramente verbal, meramente teórico, y no tiene ningún impacto real en tu vida. Estás enojado ahora. Tu tradición cultural, tu educación religiosa, toda tu programación social dicen al unísono: suprímela, contrólala, escapa de ella mediante distracción, racionalízala para que sea aceptable. Pero yo te digo que todo eso es fundamentalmente desperdiciar tu energía vital, lo cual te impide observar directamente el único factor real, que es la ira misma sin adornos conceptuales. Así que la ira no tiene opuesto real. El opuesto es una construcción mental, no una realidad. Solo hay eso, la ira. Y ahora tienes toda tu energía psicológica disponible, porque no la estás desperdiciando en todas esas actividades inútiles. Ahora viene el siguiente paso, igual de crucial. ¿Por qué la llamas ira? ¿Por qué le pones esa etiqueta verbal? Porque previamente, en muchas ocasiones anteriores, has estado enojado. Has tenido la experiencia de la ira múltiples veces. Y ahora, al nombrar esta experiencia presente como ira, al ponerle esa etiqueta familiar, has enfatizado, has traído al presente, toda tu experiencia previa con la ira. Así que estás observando el factor presente, la experiencia actual, con todo el bagaje del pasado. Estás viendo lo que está sucediendo ahora a través del filtro de lo que sucedió antes. Por lo tanto, estás condicionando el factor presente con el pasado. No lo estás viendo fresco, nuevo, como realmente es en este momento único. Entonces, el mismo acto de nombrar es un desperdicio de energía porque añade todo el peso del pasado al presente. Así que no nombres lo que sientes. Simplemente obsérvalo sin ponerle una etiqueta. Sin decir, esto es ira, o esto es miedo, o esto es celos. Sin control, sin supresión, sin escape, sin nombramiento. Y entonces tienes toda tu energía psicológica presente, concentrada, disponible. Entonces, en ese estado de observación completa, sin fragmentación, pregunto, ¿hay ira realmente? No digas rápidamente que no lo sabes. No escapes hacia la incertidumbre verbal, porque estás enfrentando directamente el único factor, la única realidad que hay. Y cuando estás enfrentando completamente ese factor con toda tu atención, con toda tu energía, sin división interna, sin resistencia, el factor mismo no existe como problema. No ha sido eliminado, no ha sido suprimido, no ha sido controlado. Simplemente no existe porque existía solo en el contexto de tu escape de él, de tu lucha con él, de tu intento de controlarlo o suprimirlo. Hay en mí, en un ser humano típico, esta aparente dualidad psicológica. Y me pregunto con genuina curiosidad, ¿hay realmente una dualidad en absoluto? Hay obviamente hombre y mujer como realidades biológicas. Hay luz solar y oscuridad como fenómenos físicos. Esas dualidades en el mundo físico son obvias, innegables. Pero psicológicamente, en el reino interno de la mente y las emociones, ¿hay realmente opuestos verdaderos? Esta pregunta requiere atención seria, ¿no es así? No puede responderse casualmente, superficialmente. Porque para ver esto con absoluta claridad, sin la distorsión de nuestros condicionamientos, necesitas observar muy cuidadosamente, muy profundamente. La libertad, cuando realmente la entiendes, no es una reacción contra algo. No es libertad de la opresión, aunque puede incluir eso. No es libertad de la autoridad externa, aunque puede manifestarse así. Más bien, la libertad es el estado mental completo que surge, que florece naturalmente,
cuando entendemos profundamente toda la estructura de la reacción. La reacción es la respuesta automática, condicionada, al desafío de la vida. Es placer buscado repetitivamente. Es ira surgiendo mecánicamente. Es miedo paralizando la acción. Es dolor psicológico que arrastramos del pasado. Y al entender esta estructura extraordinariamente compleja de respuesta, esta red intrincada de reacciones condicionadas, llegaremos inevitablemente a algo diferente. Libertad genuina. Entonces descubrirás por ti mismo, no porque yo te lo diga, sino por tu propia percepción directa, que la libertad no es libertad de la ira, de la autoridad, del miedo o de cualquier cosa particular. Libertad no es un estado relativo que existe en oposición a la esclavitud. Es un estado per se, un estado que existe por sí mismo, que debe ser experimentado directamente por lo que es, no porque estés reaccionando contra algo, no porque estés tratando de escapar de algo. La pregunta final con la que te dejo, la pregunta que debes explorar por ti mismo, no es ¿cómo me deshago de la ira? Porque esa pregunta ya contiene implícitamente la división entre el yo, que quiere deshacerse, y la ira, de la cual quiere deshacerse. Esa pregunta ya establece el conflicto, la lucha, la batalla interna que hemos estado examinando. La pregunta real, la pregunta que transforma es, ¿puedes simplemente observar sin el aparato completo del observador? ¿Puedes ver la ira sin el yo separado que dice, estoy enojado? Sin el pensamiento que nombra, que categoriza, que juzga, que justifica, que condena? En esa observación pura, sin elección entre alternativas, sin el acto de nombrar y etiquetar, sin condenar como malo ni justificar como apropiado, en esa observación completamente desapegada pero intensamente atenta, está la inteligencia de la que hemos hablado. Y en esa inteligencia, que no es pensamiento ni conocimiento acumulado, está la libertad verdadera. No la libertad de algo particular, sino libertad en sí misma, como un estado del ser completo.